Adelante. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy tendré una plática con la psicoterapeuta Sandra Retiguín, que es docente del Instituto Gestalt de Cuernavaca y está a cargo de la materia de adicciones y codependencia. Sandra, qué gusto. Gracias, Jenny, por la presentación y me alegra mucho estar aquí y poder compartir parte del trabajo que hacemos en el instituto. Quisiera compartir también con el público que yo soy egresada de la licenciatura en Desarrollo Humano que se imparte en el instituto y esto particularmente nos va a dar recursos y otra mirada hacia el abordaje de las adicciones y la codependencia. Sandra, me encanta que digas otra mirada hacia el abordaje de las adicciones y la codependencia. ¿Cuál es la mirada humanista desde tu perspectiva? Fíjate, aquí me gustaría como ir un poquito hacia atrás y justamente en esta idea de lo que caracteriza al instituto por ser humanista, ¿no? La visión y la comprensión acerca del ser humano, de la experiencia, nos va a dar una dirección diferente, una tendencia más hacia considerar los aspectos positivos que hay en las personas. Esta tendencia actualizante, esta capacidad de autorrealización que todos tenemos, que pero tal vez por algunas circunstancias, pues va tomando caminos diferentes, pero el fin es buscar siempre hacia lo positivo, hacia el desarrollo personal, hacia la supervivencia en este sentido. Sí, Desde esta mirada, todos somos buenos por naturaleza. ok, y esto puede ser malentendido de inicio, porque entonces puede mirarse como una parte de negación de toda la problemática que implica un problema de adicción y de codependencia, porque es un problema fuerte que enfrentan las familias. Sí, así es. Sí, y tal vez justo ahí puede haber un punto como de quiebre, ¿no? Entre quien padece la enfermedad y quien también padece las consecuencias de quienes estamos alrededor, ¿no? Y justo lo que buscamos es dar un acompañamiento más humano y más integral también, ¿no? No descalificar la experiencia de cada una de las partes, sin embargo, poder tener en cuenta o presente cuál es la función que está cumpliendo este trastorno o esta enfermedad en la persona, ¿no? Desde dónde se pudo haber originado. Si bien son trastornos o enfermedades multifactoriales, ¿qué circunstancias pudieron haber detonado esta situación en la persona? ¿Qué circunstancias son las que tú has observado que detonan más la enfermedad? Van a tener puntos en común, tanto la adicción como la codependencia. Voy a empezar primero como en la parte de las adicciones. Es una enfermedad multifactorial y eso también la hace compleja en su entendimiento y en su abordaje y atención. Podemos hablar también de la parte biológica, de la parte genética también que tiene un papel importante. Si bien no va a ser determinante, puede dejar a una persona más predispuesta o vulnerable a padecer la enfermedad. Por ejemplo, desde la parte de metabólica, ¿no? La forma en que su cuerpo responde a la sustancia. Si responde de manera favorable, por ejemplo, en el consumo del alcohol, ¿qué tanto lo puede metabolizar? Si no lo puede metabolizar, a lo mejor puede sufrir un proceso de intoxicación que le haga de entrada rechazar la sustancia desde su propio cuerpo. Pero si tal vez desde la parte genética también hay un desbalance químico en los neurotransmisores, puede ser que la sustancia, al consumirla, se perciba como una sustancia que ayuda al organismo a autorregularse o a regularse con el consumo. Pero esto es percibido de manera inconsciente, por así decirlo, ¿no? Si en la familia o, digamos, dentro del círculo familiar hay ya eventos o personas que han padecido enfermedades mentales o algún trastorno, esto también es hereditario. Y vamos a ver puntos en común también entre una enfermedad mental, de la manera en que se manifiesta, con el trastorno por consumo de sustancias. Entonces, aquí el trastorno por consumo de sustancias o el consumo en sí puede funcionar como una manera de automedicación
que por alguna razón la persona llegó a estar en contacto con la sustancia y encontró ahí algo que tal vez al no haber sido detectado o atendido, pues le pudo generar cierta satisfacción, cierta sensación de bienestar, por así decirlo. Ok. ¿Qué vínculo, qué relación dirías tú que tiene el consumo de sustancias con los eventos traumáticos? Sí, y pueden ser eventos traumáticos, sobre todo lo que se conoce como experiencias adversas en la infancia, ¿no? Perfecto. Experiencias como abandono, negligencia, violencia, situaciones de abuso, falta de cuidado y no nada más en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, ¿no? Emocional, claro. Sí, porque actualmente, hasta donde tengo entendido, el consumo de sustancias se relaciona con como un intento de la persona de aliviar los sentimientos con los que que no está pudiendo tolerar, que le resultan demasiado intensos o perturbadores. Entonces, al consumo de la sustancia, esto se alivia un poco y ahí es donde se engancha. Y digamos que esa angustia, ese estrés, esa ansiedad que pueden generar los recuerdos que a lo mejor no se tengan tan conscientes, pero esas experiencias que fueron difíciles de sobrellevar, una vez que se vuelven a manifestar estas sensaciones que pueden llevar a la persona a una situación de mucha incomodidad, al consumir puede ser que se ceda temporalmente, pero de alguna manera el organismo entiende que esto es algo que le favorece, ¿no? Entre comillas, y es una conducta que se puede volver a repetir para volver a tener esa sensación temporal de De bienestar. alivio, de bienestar. Sí, Porque si viésemos el consumo de sustancias vinculado con estos eventos, entonces de manera muy lógica, para poder disminuir la necesidad del consumo, tendríamos que dirigirnos hacia el trabajo con el trauma. sí. Y es ahí donde a la parte terapéutica le toca ver esos puntos, esos asuntos que aún la persona no alcanza a procesar, ¿no? Pueden ser desde experiencias en la infancia, que en su mayoría podemos decir que ahí es donde viene como esta interrupción al desarrollo favorable del organismo, pero también pueden ser experiencias que se den en la vida adulta, ¿no? Claro, Y pueden ser experiencias muy puntuales que en algún momento que podemos llamar trauma, que sobrepasaron a la persona, que fueron muy violentas tal vez y que dejaron una huella en su organismo, ¿no? Lo puede tener consciente o no, o pueden ser experiencias que se fueron acumulando, que lo fueron sobrepasando, sobre todo aquellas que resultaron desagradables, que generaron estrés, dolor, angustia, miedo, y que en algún punto al volverse a repetir también dejan una huella y van a marcar desde los dos tipos de trauma, por así verlos, uno puntual y uno que es constantemente repetido, pero a lo mejor no tan de manera impactante, van a marcar la manera en que la persona percibe su entorno y también la manera en que responde a él. ok. Sí, porque, a ver, no sé, pienso del manejo que se ha dado en nuestro país en relación al consumo y las adicciones. Y ha ido desde los juicios, el rechazo, la violencia hacia el adicto, el control, eh, Mm, estos internamientos forzosos, eh, el denostar a la persona y el enfocarse primordialmente en que deje de consumir, como si eso fuese lo único que importara. Y bueno, si bien esto es algo muy relevante, desde este abordaje terapéutico no nos importa nada más el cese del consumo, sino que nos importa como generar un proceso de tal manera que la persona se autorregule de mejor manera a nivel emocional y entonces tenga menos necesidad de consumo.
Sí, y tocas varios puntos que me gustaría como rescatar, ¿no? La parte de las estrategias, digamos, a nivel general que se están manejando para combatir el consumo y otra parte es ir un poquito más allá, o un poquito o un mucho, ¿no? O sea, de entrada es centrarnos en la adicción como si la única solución fuera cortar el acceso a la sustancia, cortar el consumo cuando en realidad el consumo solo es un síntoma de la experiencia interna que está viviendo la persona, ¿no? Ándale, Y yo te lo comparto, trabajo también como docente con adolescentes de bachillerato y ellos tienen demasiado acceso a la información acerca de la sustancia, ¿no? Hasta para ellos en algún punto puede resultar repetitivo lo que se les dice acerca de ellas, de los riesgos. Ya lo saben, ¿no? Pero tal vez nos toca mover la mirada hacia otras formas de abordaje, el ofrecer recursos a las personas donde la experiencia con la sustancia no sea la única que le brinda alivio, sino otros recursos, otras redes sociales, otras formas de realización con las que puedan entrar en contacto van a ser importantes. o sea, Aquí el abordaje terapéutico también juega un papel importante. sí, como enriquecer la experiencia de las personas y que tengan pues no sé, un espacio comunitario, que tengan acceso a la música, que tengan acceso al deporte, que tengan acceso a un proceso terapéutico que también los ayude a autorregularse de una mejor manera. Sí, y sumado a lo que compartes, también experiencias de contacto con otras personas, con otros adolescentes, con otras figuras que les ayuden también a desarrollar habilidades socioemocionales, de comunicación, ¿no? Es esta parte donde también los podemos enriquecer, porque si bien la información sobre las drogas, sus formas de consumo, sus efectos, es importante, nos quedamos solo hacia ese nivel y podemos mantenernos en este círculo como de estigmatización, ¿no? De la sustancia y de quien la consume. Y esto puede ser muy violento a su vez, ¿no? Porque si bien la sociedad nos cuesta mucho trabajo comprender que es una enfermedad donde hay una pérdida de voluntad, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un trastorno, la voluntad queda delegada. Y esto es muy difícil que una persona, y sobre todo quienes están alrededor de alguien que consume o de quien está en proceso de recuperación, lo pueda llegar a comprender, ¿no? Claro, porque decimos, ¿cómo que no te diste cuenta que te subiste a bailar en la mesa y hiciste el ridículo? ¿Y cómo no te diste cuenta que estabas tirándole la onda a la comadre? ¿O cómo no te diste cuenta de que estabas ebrio y que no debías de manejar? Entonces, tendemos a no percatarnos de esta pérdida de voluntad cuando el trastorno está. Sí, y cuando el consumo de la sustancia se vuelve una necesidad, ¿no? Además de una necesidad psicológica o desde el aspecto emocional, porque funge como un recurso. También una necesidad a nivel biológico, donde el organismo se adapta a la sustancia para poder funcionar. Y Y de desde ahí ahí también, pide, ¿no? sí, viene también esta compulsión a volver a repetir esa conducta. Ya no nada más es porque emocionalmente sienta que algo me hace falta, sino también porque mi organismo ya está necesitando la sustancia para poder estabilizarse, se acostumbra a ella, por así decirlo. Y estabas mencionando de la importancia de tener como contactos humanos, nutrientes. Y esto en este momento de redes sociales y de pseudo contacto emocional Mm, y presencia, me imagino que está siendo algo difícil de proveer por la sociedad, por la familia, por las escuelas. No sé, encontramos casos muy extremos de bullying, de aislamiento. No sé, viene a mi mente la película Adolescencia con este fenómeno de célibes no voluntarios, etcétera, como una serie de problemática que estamos enfrentando como sociedad debido a lo que está pasando con nuestra forma de hacer contacto
humano a través de las redes. Sí. Y bueno, y de ahí podríamos dar también un salto hacia otro tipo de adicciones, ¿no? Como lo pueden ser las redes en sí, porque finalmente son recursos y hay que ver las adicciones como un intento de la persona de hacer de completarse, de integrarse, de buscar una conexión más profunda, ya sea consigo mismo, con una experiencia tal vez más trascendente, con una experiencia de conexión más profunda con otras personas. Pero esto es algo que con los recursos que tenemos a nuestro alcance tal vez se vea un poquito más limitado porque si bien podemos establecer más contactos en cantidad, en profundidad o calidad, tal vez ahí es donde hay una disminución, ¿no? Claro, Y es ahí tal vez donde como terapeutas tenemos un trabajo muy importante, no solo en el trabajo uno a uno, sino también en socializar este tipo de información, en dar un abordaje, un acercamiento diferente a los adolescentes, a los padres de familia, a la comunidad en sí, ¿no? No solo limitarnos al encuentro uno a uno, que esa va sí, a ser una parte importante del trabajo, pero importante. no nos podemos quedar nada más hasta ahí. Y entonces es información, pero no solo información acerca de las sustancias y sus efectos, que por lo que mencionas eso está en términos generales bastante a la mano, sino información que reduzca la estigmatización hacia el adicto y tal vez estemos necesitando mucha información acerca de qué hacer, porque en términos generales, al menos en mi experiencia, los familiares se sienten terriblemente impotentes ante el fenómeno, aterrados por ver a su familiar tomando riesgos, conductas de riesgo, eh, y, e incapaces de poder hacer algo, pues el codependiente va a tratar de frenar el consumo, muchas veces con poco éxito. No sé, me encantaría que me dijeras un poco qué sugieres para los familiares de personas que están teniendo problemas con el alcohol o con otras sustancias. Yo creo que en primera un acercamiento, Jen, tal vez, y no necesariamente un acercamiento de la persona que está padeciendo la enfermedad de un consumo. Yo desde mi lugar, tal vez un acercamiento a conocer un poquito más de la enfermedad, justamente lo que estábamos platicando anteriormente, ¿no? Ujú. Eh, a poder entenderla desde otro lugar y también a poder validar mi experiencia, ¿no? Lo difícil que es, lo frustrante también que es estar lidiando con estas situaciones y también buscar recursos, no nada más para la persona que está en la situación de consumo, sino también para mí, ¿no? Por ejemplo, como familiar, que comparte también desde mi experiencia personal, ¿no? Yo justamente cuando me acerqué al instituto fue para buscar otros recursos, primero para trabajar una experiencia que para mí estaba siendo muy grande y que me estaba sintiendo rebasada, ¿no? Y justamente para poder procesar y yo estar de una manera más limpia, porque vamos a vivir en este conflicto, en esta disputa por querer rescatar a la otra persona, por querer de alguna forma someterla a un proceso de cambio, ¿no? Pero también nosotros con nuestras propias historias que nos mantienen enganchados a ella y que también no nos ayudan como a hacer esa interrupción en este patrón, ¿no? De estar persiguiendo y a la otra persona en su consumo, como hacer también un movimiento, ¿no? Buscar también recursos eh, por nuestra propia cuenta que nos ayuden a acompañar desde un lugar tal vez distinto y de más responsabilización. Sí, porque para el codependiente va a ser importante poder acompañar desde un lugar responsable y poder entender también qué es lo que está pasando la persona que tiene el problema de la adicción. Sí, ¿y qué me está pasando a mí frente a ese problema? Sí, yo creo que los cursos, la información adicional, la terapia individual, los grupos de ayuda van a ser un recurso muy importante porque nos van a dar también una forma de acompañamiento a nosotros mismos, ¿no? Eh, por ejemplo, en parte de la información que se da dentro del instituto con el diplomado de adicciones y codependencia es también entender la enfermedad,
entender la experiencia y tener recursos para saber cómo llegar, si es necesario, tal vez un internamiento, un proceso de desintoxicación, un acompañamiento hacia toda la familia para entender el rol que está ocupando cada uno y un proceso también personal que me ayude a ir acomodando estas experiencias. No sé si con esto voy Sí, dando luz a tu pregunta. un poco. Y me gustaría que pudiéramos como hacer una especie de lista de tips de qué es lo que puede hacer una persona que esté padeciendo la enfermedad o los familiares, como qué son cosas positivas. Por ejemplo, eh, el no dejar que la persona viva sola, que la Mm. persona que está padeciendo la enfermedad viva sola. Esto va a ponerlo mucho, mucho, mucho más en riesgo. Por ejemplo, sería un tip que yo daría, pero quiero escucharte. Sí, sí, y justo esta parte de no dejarlo sola es también ayudarle a construir otros recursos, otras redes de apoyo, ¿no? Porque digamos que el aislamiento termina siendo como una de las fases donde el consumo se empieza a hacer más crónico o más agudo, pero construir o buscar otras redes de apoyo puede ser a nivel interpersonal o también con grupos. Los grupos de autoayuda bien dirigidos van a ser también un buen soporte para la persona donde Ujú. además de tener información, va a poder compartir su experiencia entre pares. Y entre pares lo va a ayudar también a contactar con aquellas situaciones que lo detonan, que lo desbordan, con lo difícil también que es estar lidiando con toda la situación y lo que implica su propio consumo y los problemas que se generan a su alrededor. La atención médica, la atención psiquiátrica también va a ser un papel Ok. súper importante. Y a veces subestimamos este punto, ¿no? Me gustaría subrayarlo un poco, Sandra, si me lo permites. Sí, sí. Eh, no sé, un síndrome de abstinencia, hasta donde tengo entendido, puede eventualmente aún llegar a poner en riesgo la vida de la persona que consume. Sí, esto es así. Entonces, este es un asunto médico y tiene que ser atendido por un psiquiatra especialista en adicciones que pueda ayudar a que la persona que consume pueda ir dejando la sustancia sin poner en riesgo su vida. ¿Es así? Sí, esto es así y particularmente, por ejemplo, sustancias como el alcohol o las sustancias que causan efectos eufóricos muy potentes, justamente como lo mencionaba al inicio, ¿no? Cuando el organismo se adapta a ellas, justamente hace como trata de compensar el efecto de la sustancia, se acostumbra tanto a ella que funciona en base a ella. Y cuando se corta de tajo, es ahí donde se puede poner en riesgo la vida de la persona, porque no nada más es una parte conductual, hay una parte biológica que también está respondiendo a esta sustancia. Entonces, sí, el acompañamiento psiquiátrico va a ser muy importante. Sí, Por la parte del me- cuidado de la salud, ah, y también para apoyar en los síntomas, ¿no? Una vez que se corta el consumo, los síntomas de ansiedad, por ejemplo, se tienden a intensificar. Y lidiar con esto, digamos, en seco o a solas, va a ser una experiencia, si en sí ya es difícil, va a ser muy desgastante para la persona. Entonces, aquí es un punto importante y además, Jenny, también mencionar se considera que alrededor del 50% de las personas que padecen un trastorno o una enfermedad mental, el 50% va a caer en situaciones de abuso o de trastornos por consumo de sustancias, ¿no? Muchas veces no diagnosticados. sí, a lo mejor tengo déficit de atención y acabo consumiendo alcohol, por ejemplo. Sí, entre los trastornos tal vez más relacionados con el consumo de sustancias puede estar el trastorno por déficit de atención. Por las mismas necesidades neuroquímicas de la persona, va a encontrar cierto alivio, cierta automedicación en las Ajá. sustancias. Trastorno límite de personalidad, esquizofrenia, depresión, bipolaridad, y muchas veces no han sido diagnosticados.
claro. Entonces, la búsqueda de las sustancias es un intento de autorregularse para la persona. Entonces, aquí como familiares o como terapeutas también es importante prestar atención hacia estos puntos porque es Y una buscar, enfermedad multifactorial. claro. Sea, hay que buscar recursos diversos. Y según lo que estás diciendo, o lo que estamos platicando ahorita, el consumo puede tener mucho que ver, por una parte, con un factor genético, por otra parte, con experiencias de trauma y, por otra parte, con trastornos mentales no diagnosticados, y entonces la persona puede acudir a la sustancia como una manera de autorregularse o automedicarse, y todo esto tiene que ser detectado para eventualmente ser abordado. Sí, esto es así porque de lo contrario, ambas enfermedades, tanto el trastorno como el trastorno que pueda traer previo, se puede detonar o complementar o hacer más grave junto con el consumo de sustancias, ¿no? Entonces hay ya dos situaciones que abordar que pueden exacerbarse al estar interactuando. Ok. Y en cuanto a consejos para los familiares, eh, estábamos abordando este asunto de no dejarlo solo, primero. Mm, Segundo, me mencionabas la posibilidad de generar como redes redes de apoyo. de apoyo que puedan ayudar a, a la persona a sentirse menos sola, a compartir, a sentirse menos el bicho raro, pues sobre todo si están compartiendo en grupos con personas que tengan asuntos similares. Esto puede ayudar mucho a la persona que se sienta entendida. Ujú. Y no sé, ahorita me viene a la mente el caso de un chico que lo expulsan de la escuela por mala conducta, y él se queda solo en su casa, porque se encierra en el cuarto, la familia estaba afuera, se queda contactando redes sociales, redes sociales, redes sociales, y consumiendo sin que los padres se percaten. Y Mm, los ujú. padres dicen, no, no te vamos a meter a la escuela porque te portas muy mal y te vamos a dejar en la prepa abierta. Digamos que este sería como un ejemplo de una especie de castigo que no funciona, que no le ayuda porque lo deja aislado de sus pares, ¿no? Sí, como estas reprimendas, tal vez estos castigos que buscan incidir sobre la conducta, pero no vamos más al fondo justo de la experiencia. Y aquí los procesos de desarrollo personal, el acompañamiento terapéutico, es también una forma importante, un recurso valioso para la persona, además de los puntos que ya habíamos comentado, ¿no? Un acompañamiento justamente desde una comprensión más respetuosa sobre la experiencia de la persona. Entonces, a ver si nos vamos a los recursos, no dejarlo solo, ayudarlo a tener contacto con pares, y estar seguro de que tenga tratamiento médico y tratamiento terapéutico. Y el tratamiento terapéutico, si estoy entendiendo bien, lo que estás mencionando es para el adicto y para los familiares, porque a los familiares nos van a pasar una serie de cosas en relación a aquello que estamos enfrentando. Sí, para ambos sería lo mejor o la mejor recomendación, porque finalmente la atención solo está centrada en la persona que está haciendo el síntoma, pero hay muchas circunstancias a su alrededor que están también detonando ese síntoma. Y pues hay que también dar un lugar a la experiencia de cada uno, porque también los familiares van a vivir situaciones muy difíciles de procesar, ¿no? Desde las conductas características que tiene una persona adicta, ¿no? Las mentiras, las situaciones de riesgo, la no responsabilización, la dificultad para hacer un contacto más profundo o más genuino.
¿no? Entonces, también ayudarles a ir acomodando esto y estar también presentes de una manera más limpia frente al otro. Ok. Sandra, ¿cómo diferenciar consumo de enfermedad? Porque hasta donde tengo entendido, algunas veces las personas pueden utilizar la sustancia y no tener la enfermedad de la adicción. Sí, sí, finalmente no todas las personas que llegan a consumir van a desarrollar la enfermedad. Puede ser una situación de uso ocasional donde el tiempo también va a ser un factor importante, la cantidad y los efectos, digamos que el uso solo, digamos, es ocasional y pasa desapercibido en cuanto a los efectos o las consecuencias del consumo, ¿no? Ya cuando empieza a hacerse más frecuente y la intensidad en el consumo y en la conducta que genera posteriormente se va incrementando, podemos pasar hacia una situación de abuso, ¿no? Donde es más repetida o es más intensa. Y aquí es un papel importante, más allá de ir como de cantidades específicas, el consumo va a empezar a cumplir una función en la persona, ¿no? Entonces, a lo mejor se consume para poder socializar más, para poder lidiar con una situación de estrés. Es decir, cuando se le va dando una función en particular, se vuelve importante para la persona. Y de ahí que su repetición haga que su consumo sea más frecuente y que de abuso o de esta recurrencia donde ya empiezan a presentarse situaciones que salen del control de la persona, como por ejemplo la cantidad que planeaba tomar, el cambio en su conducta, que se exponga a situaciones de riesgo, ¿no? Y de esto todavía se puede ir percatando, pero estamos todavía hablando de una situación de abuso donde ya empieza a haber alguna pérdida, ¿no? Pérdida del control, pérdida sobre mi propia conducta, pérdidas materiales incluso. Pero ya cuando caemos en una situación de dependencia, aquí ya el control ya no hay, ya hay una necesidad bien establecida hacia el consumo de la sustancia. O sea que tú dirías que la dependencia es un elemento a tomar en cuenta para poder diagnosticar que la enfermedad está. Sí, hay varios puntos, son un poco más desde el vista clínico, por así decirlo, como se han reconocido, que tiene que ver con la cantidad de tiempo que se invierte, y no nada más en el consumo, sino en planear el consumo, ¿no? A veces hasta el hecho de estar pensando en cómo voy a consumir, dónde voy a consumir, me puede despertar sensaciones similares a las del consumo. ¿Ah? Entonces, la cantidad de tiempo invertido, la dificultad también para controlar, ¿no? Una vez que empiezo a consumir, tal vez ya no puedo frenar, ¿no? Ok. O yo no tenía planeado asistir a tal evento y consumir, pero terminé haciéndolo, ¿no? Entonces, esto ya también empieza a hablar de la pérdida de control. La tolerancia también va a ser un síntoma importante. Necesito empezar a consumir más cantidad de sustancia para tener el efecto Mismo efecto. deseado. Ok. Sí. También había yo escuchado que los cambios de conducta eh, que se dan a través del consumo son un signo importante para poder evaluar si está la enfermedad o no. Mira, qué punto tan interesante. Y mira, va de la mano, ¿no? Finalmente, como el consumo va hacia el sentirme mejor, hacia el conectar con partes tal vez de mí mismo que con las que estando en sobriedad me es difícil, ¿no? Justamente la intoxicación o la desinhibición del organismo va a permitir que estas conductas afloren, ¿no? Y es Ujú. una pérdida también del control sobre sí mismo. Ajá, ok. Sandra, ¿qué, qué beneficio puede tener alguien que esté teniendo la enfermedad de la adicción o familiares que puedan estar en una situación de codependencia al tomar el diplomado de un semestre que se imparte en el instituto? ¿Qué crees? ¿Qué beneficio puede esperar? Ujú. Yo creo que primero ampliar su mirada, su comprensión, ¿no? Tener un mejor entendimiento acerca de
ya sea la adicción o también la codependencia, ¿no? Este poder entender cuál es el funcionamiento de este patrón de consumo o de comportamiento en el codependiente, ¿no? Ir un poquito más a sensibilizarnos, por una parte. Por otra, tener también más recursos a su alcance para saber cómo abordar. Y pueden ser recursos personales o recursos de hacia qué instituciones tal vez puedo acudir para pedir apoyo, cuál es el papel tan importante que van a tener también los grupos de autoayuda, la parte del proceso psicoterapéutico, la parte de estar más libres de juicios también, ¿no? Y saber acompañar a la otra persona desde un lugar que a ambos también nos resulte mucho más nutriente, en lugar de estar en esta disputa de tratar de interrumpir el consumo. Sí, es dejar la disputa y no sé, tú me dirás, creo que el estar en una situación de consumo o de tener un familiar que consume es una oportunidad para transformar nuestra vida. Es un destino complejo, difícil, pero al mismo tiempo es una oportunidad de cambios mucho más profundos de los que hubiésemos tenido si esta problemática no estuviese presente. No sé, ¿cómo escuchas Sí, esto? es una oportunidad de cambio a nivel personal, pero también a nivel del sistema, de la familia, ¿no? Y basta tal vez con que una persona de ese sistema se mueva para que las demás piezas también se tengan que acomodar, tengan que igual ir buscando otros recursos para saber cómo hacerle frente a esta situación. Y te lo comparto también por experiencias que he observado en algunos alumnos, es justamente este acomodo, este entendimiento y también los marcos de referencia teóricos que no dejan de ser importantes, de entender a qué se debe la conducta, cuál es el trasfondo que está teniendo, el entender que no nada más es una cuestión de voluntad, ¿no? Ni de hacerme la vida más complicada, sino entender que la persona también está sufriendo y que es un sufrimiento muy profundo con el cual le es difícil contactar o saber cómo abordar. Y particularmente hacerlo dentro del instituto, desde la forma en que nosotros acompañamos, va a ser un proceso mucho más cálido, mucho más sólido. Sí, y eh, cálido, sólido y no por eso menos firme o eficaz. Sí, sí, recién platicaba con un alumno y la forma, por ejemplo, en el que a él le tocó vivir sus procesos fue más de confrontación, fue más, pues como también lo llegamos a saber, ¿no? En algunos centros donde se les brinda el apoyo, más hacia tratar de romper esa estructura en la persona, ¿no? Más hacia el ataque y también se acostumbran a esa rudeza, ¿no? También se van desensibilizando hacia esa parte de tener que tolerar conductas que pueden ser denigrantes o, pues sí, humillantes para la persona, que si bien tienen un propósito que busca un cambio positivo en ella, tal vez pueden generar más daño, ¿no? Y justamente lo que compartía con él es, bueno, tal vez el estar aquí sea una oportunidad para explorar esa otra parte sensible que sí tienes, que sí se puede permitir contactar con otras personas, hacerlo un poco más a tu ritmo, de una manera más suave y que no por eso quiere decir que no funcione y que no se afirme, pero también es explorar otras oportunidades a lo que tú estás habituado. Claro. Y mirar la persona del enfermo, no nada más Sí, la enfermedad. sí, y esto va a ser importante, Jenny, porque la persona va a ser mucho más que su enfermedad y a veces se quedan con esta idea, ¿no? De que soy un adicto y sí, pues en realidad no lo vamos a negar, ¿no? Pero hay mucho más allá. Y también nuestro trabajo como terapeutas es ayudarlos a contactar con qué otras partes han quedado escindidas de esa autoimagen, de ese propio autoconcepto que tienen. Si tú amas a un adicto, si tú tienes a un adicto dentro de tu familia, o si tú mismo estás teniendo un problema con el consumo, te invitamos con mucho gusto al diplomado en adicciones y codependencia que va a impartir Sandra Requillín a partir de febrero.
ya te puedes inscribir. Quiero agradecerte, Sandra, enormemente la parte que tú pones, tu humanidad, tus conocimientos, tus enseñanzas, eh, porque creo que podemos poner un granito de arena para hacer mejor este mundo. Muchas gracias. Gracias.